más les digo a los señores televidentes que la paz, tanto carnal como espiritual, de mi Padre espiritual Jesucristo sea con todos ellos. En el programa de hoy vamos a continuar enseñándoles el verdadero discernimiento de las enseñanzas de mi Padre espiritual Jesucristo, la verdadera interpretación. Porque la que le están haciendo hoy día no es la verdadera, ya que mi Padre espiritual Jesucristo viene enseñando que todas esas enseñanzas las viene hablando en parábolas, en ilustración, como lo podemos leer en mi hermano espiritual Juan 16:25, dice Jesucristo, todas estas cosas las es hablado en alegorías, que es igual parábola. Mi hermano espiritual Marcos 4:33 y 34, dice, todas estas cosas habló Jesucristo en parábolas, sin parábolas no le hablaba a la gente, más a sus discípulos le declaraba todo. Mi hermano espiritual Mateo 13:34 dice, con muchas parábolas como esta les hablaba la palabra y sin parábolas no les hablaba a la gente para que se cumpliese lo dicho por el profeta, que dice, abriré en parábolas mi boca y declararé cosas escondidas desde antes de la fundación del mundo. Mi hermano espiritual Oseas 12:10 dice, aparecí a los profetas y aumenté la profecía y por medio de los profetas usé parábolas. Como podemos dar cuenta, todas las enseñanzas vienen hablándose en parábolas, o sea, en ilustración. Y por eso, como la gente no ha querido entender, y en aquel tiempo que viene en su primera venida tampoco, por eso dice en mi hermano espiritual Juan 8:43, ¿por qué no entiende mi lenguaje? ¿Por qué no escuchan mi palabra? Pues el lenguaje es el ilustrado y la palabra es que viene diciendo que lo viene hablando todo en parábola. Ejemplo, mi Padre espiritual Jesucristo tiene una enseñanza que se llama purificación del templo y dice que mi Padre espiritual Jesucristo hizo un azote de cuerdas. Mi Padre espiritual Jesucristo no hizo un azote de cuerda físico ahí, sino que elaboró un mensaje de su palabra, de sus enseñanzas, y lo predicó, y con esa predica exhortó a las principales autoridades religiosas judías, fariseos, y eso los hacía salir del templo. No era que sacó un azote físico y empezó a juguetearlo, no señor. Y segundo, cuando dice que echó fuera del templo a las principales autoridades, no quiere que, si queremos entender que fue del templo físico, bien, pero ahí se está refiriendo que echó las enseñanzas que tenían las personas que le habían enseñado a las principales autoridades judías y las echó fuera y entraron las de Jesucristo. Me explico mejor. Al predicar Jesucristo, los que te estaban oyendo, grabaron las enseñanzas de Jesucristo, se las aprendieron y se olvidaron las enseñanzas que le habían enseñado a los judíos, la echaron fuera, porque el templo es la persona. Entonces eso fue lo que hizo Jesucristo, predicó y echó las enseñanzas falsas que tenían las personas afuera y entraron las de Jesucristo en la persona. Como Jesucristo identifica sus enseñanzas con su cuerpo espiritual, con su persona, y un cuerpo es un templo, cuando le dijo a los judíos, destruí este templo y yo lo construiré en 3 días. No fue que dijo, tumben el templo físico, sino que le quiso decir, destruyan este mensaje, rompan estas enseñanzas que yo tengo en mis papiros, en mis pergaminos, que yo en 3 días lo vuelvo a escribir, porque Jesús, por eso dice que hablaba del templo de su cuerpo. Jesucristo viene identificando sus enseñanzas con su persona espiritual. Y como la persona de Jesucristo es un templo, entonces decía, rompan las enseñanzas que representaban el templo espiritual de Jesucristo.
Por eso, pues, él viene identificando su persona como su templo espiritual, sus enseñanzas. Y por eso es que este libro, en esta generación religiosa, viene representando a Jesucristo en su segunda venida. El templo de Jesucristo. Este es un santuario, un templo espiritual, representa a Jesucristo. Contiene su cuerpo espiritual, sus enseñanzas. Lo mismo cuando dice que, y eso está escrito, por ejemplo, en Isaías, que dice, herirá con la vara de su boca al impío. Quiere decir que con las enseñanzas y las prédicas que iba a hacer Jesucristo, iba a herir a los religiosos de ese tiempo, y eso sucedió. Por eso a los judíos les daba rabia, porque Jesucristo le decía la verdad, que ellos no estaban enseñando la verdadera doctrina. Lo mismo hoy en día decirle yo a algún general religioso que tenga su cantón militar y decirle, tú estás enseñando doctrina falsa, arrepiéntete, y me pongo a predicarle delante de la puerta de ellos un mensaje que lo va a herir. Entonces lo mismo hizo Jesucristo. Y lo mismo hizo Moisés con Aarón, cuando dice que cargaba un bastón. No era un bastón físico, sino que era un mensaje. Cuando dice que Aarón tiró el mensaje y se volvió una serpiente, quiere decir que predicó un mensaje que hirió a los religiosos de tiempo, al faraón y a sus subalternos. Entonces, ese bastón era un mensaje que predicó Noé, predicó a Aarón. Y cuando dice que los hechiceros de Faraón predicaron, entonces dice que tiraron también un bastón y se volvió culebra, pero que la culebra de Aarón se tragó a la de ellos. Ahí quiere decir que el mensaje de Aarón fue más importante, que opacó a los de ellos, que a los de esos hechiceros que eran unos pastores. Porque le decía hechicero, porque ellos hablaban, pero sin fundamento, adivinaban lo que hablaban, pero no daban el versículo para sustentar lo que están hablando de las enseñanzas de Jesucristo. No explican cómo identificar las cosas de Jesucristo. Por ejemplo, dicen, va a venir el anticristo. Y si ven alguna persona que está hablando diferente a ellos, dice, ya viene el anticristo, cuando, por ejemplo, en vez de decirle la enseñanza a los señores, a sus discípulos, mire, el anticristo es toda persona que diga que Jesucristo no vino en carne. Si usted ve una persona que le está enseñando y dice que Jesucristo no vino en carne, ese es el anticristo, no una persona que venga diciendo que es un profeta, un siervo de Jesucristo, decirle, no, ya llegó el anticristo. No, Jesucristo nos muestra por medio de Juan cómo identificar el anticristo, que es una persona que testifica que Jesucristo no vino en carne. Pero ¿cómo es no testificar que Jesucristo no vino en carne? Es cuando la persona dice, al enseñar, pronuncia únicamente la palabra Cristo. ¿Por qué? Porque está pronunciando apenas que vino en espíritu, está enseñando que vino en espíritu. Y al no pronunciar la palabra Jesús, está desconociendo que vino en carne. Pero si la persona dice Jesucristo al enseñar, así como estoy diciendo yo, está reconociendo que vino en carne y vino en espíritu. Claro que alguno dirá, no, si para ti vino Jesucristo en carne. Sí, sí vino en carne. No, eso no es lo que quiere oír. Quiere oír es que diga, la persona al enseñar diga Jesucristo. Porque Jesucristo, esta es la ira que trae con su pueblo amado, que viene enseñando desde tiempos antiguos que aunque hay un solo Dios verdadero, esto ya se lo expliqué en una enseñanza anterior, que aunque hay un solo Dios verdadero espiritual bueno, hay muchos dioses espirituales falsos. Entonces, para hacer la diferencia, manda que se predique en el nombre del Dios verdadero, espiritual bueno, que hace 2 días empezó a llamarse Jesucristo. Como dice mi hermano espiritual Lucas 24:47, y manda a sus discípulos que prediquen en su nombre. Aquí no sabemos a qué nombre se refiere Jesucristo, pero sí sabemos que se refiere a uno porque está hablando singularmente. Pero ¿cómo sabemos a qué nombre se refiere?
de la siguiente forma. Jesucristo dice en el capítulo 7, 21 de mi hermano espiritual Juan, que ya también se lo he recordado. No todo el que diga Señor, Señor entrará en el reino de Jesucristo, y no todo el que haga la voluntad del Padre de Jesucristo. Ahora, la pregunta es, ¿cómo hacemos la voluntad del Padre de Jesucristo? Hacemos la voluntad del Padre de Jesucristo, es que nosotros, de todas las voces que van hablando en la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, la única que tenemos que oír es la de Jesucristo, darle importancia, poner en práctica esa voz, ir pendiente donde habla Jesucristo y a ese versículo donde habla Jesucristo, darle importancia. ¿Y por qué tenemos que ir únicamente a Jesucristo? O el 90% a Jesucristo y el 10% a Pablo, Isaías, Jeremías. ¿Por qué? Porque es un mandato del Padre de Jesucristo. ¿Dónde lo manda? Podemos leer en Juan, mi hermano espiritual, Mateo 10:5. Dice que mientras Jesucristo hablaba con Pedro, oyó una voz del cielo que decía, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia, a él oíd. Entonces, ahí está diciendo que nosotros tenemos que oír a Jesucristo únicamente. Y por eso Jesucristo dice, mis ovejas oyen mi voz. El que es de la verdad oye mi voz. Entonces nosotros tenemos que oír únicamente la enseñanza de Jesucristo. Claro que si no le queremos creer a un versículo de Jesucristo, entonces sí, citar uno de Pablo que nos da ayuda para que la persona crea en Jesucristo. Porque Jesucristo dice para que crean en mí por la palabra de ellos. O sea que si no creen directamente a Jesucristo, mi hermano Pablo o cualquiera de ellos, nos mandan que oigamos a Jesucristo. Esa es la enseñanza que ellos hacen. Entonces, un ejemplo para saber cuál es el nombre de Jesús verdadero, del Dios verdadero espiritual, o al que se refiere Jesucristo cuando en Mateo 24, 47 dice que manda a sus discípulos a predicar en su nombre. En mi hermano Mateo 1:18 dice que un ángel le dijo a José que iba a nacer un niño y ese niño su nombre sería Jesús. Ahí nos muestra que habla un ángel, no habla Jesucristo. Pero en el capítulo 17:3 de mi hermano espiritual Juan nos enseña que Jesucristo con sus propios labios nos está dando a conocer que su nombre es Jesucristo. Dice, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti el único Dios verdadero y a Jesucristo a quien has enviado. Entonces ahí nos muestra Juan que Jesucristo con sus propios labios nos está dando a conocer su nombre, su propia boca. Y más abajo dice, he dado a conocer tu nombre. Aquí se cumple la profecía de mi hermano Isaías 52 que dice, en aquel día daré a conocer mi nombre. Ahí lo dio a conocer Jesucristo su nombre. Entonces, aquí está hablando Jesucristo. Y en el capítulo 1 de Mateo habla un ángel. Y el Padre de Jesucristo manda que oigamos a Jesucristo. Entonces, el nombre es Jesucristo, no Jesús. Por eso, mi hermano Pedro y Juan, ellos cuando empezaron a predicar, a tirar la atarraya, a sonar la trompeta en Hechos, ellos lo hacían únicamente en el nombre de Jesucristo, porque es un mandato y por eso yo también hablo únicamente en el nombre de Jesucristo. Y este es un requisito para identificar un discípulo de Jesucristo. Y otro es que hable en parábolas, en ilustración. Leemos en Hechos 4:17, dice que los ancianos se acercaron a los discípulos y lo amenazaron diciéndole, le prohibimos que hablen en ese nombre, lo amenazaron. Entonces, vemos que dice en ese nombre, no dijo en esos nombres. En el capítulo 5 de Hechos 28 dice que otra vez se le acercaron los ancianos religiosos. No les prohibimos que predicasen en ese nombre. Otra vez dicen ese nombre, no dicen esos nombres.
Si leemos en el versículo 42 de Hechos, capítulo 5, dice que salieron gozosos por haber tenido afrenta por el nombre. ¿Por qué? Porque ya Jesucristo les había advertido que iban a sufrir por el nombre. En una enseñanza dice, todo esto les harán por causa de mi nombre. Y seréis aborrecidos por causa de mi nombre. Porque Jesucristo viene mandando que hay que predicar en el nombre del Dios verdadero para hacer la diferencia a los falsos. Y si leemos en el versículo 43 del mismo capítulo 5 de Hechos, dice que pasaban en las casas, en los templos, día y noche predicando a Jesucristo. Si nosotros leemos en la Reina Varela, ahí dice Jesucristo. Y en la Jerusalén de los católicos también dice Jesucristo. Ahí el testimonio es verdadero porque hay dos Biblias que están diciendo eso. Ahora han escrito otras que dicen Cristo Jesús o Cristo. Le han cambiado esa expresión, el nombre Jesucristo. Pero eso se cumple la palabra de Jesucristo. Dice que la sabiduría se iba a aumentar y ahí se aumentó borrando el nombre Jesucristo y pusieron otros nombres. Ahora, cuando dice que pasaban en los templos y casas predicando, no eran templos físicos o casas físicas, sino que iban a las personas a predicarle, porque templo es una persona, casa es una persona. Como se pueden dar cuenta, pues ellos hacían la prédica, era únicamente en el nombre de Jesucristo, así como lo manda. Pero dice, no, pero ellos también dicen Jesús, dicen Cristo. Ellos decían eso porque los judíos, o hablaban así, pronunciando el nombre Jesús, porque los judíos expulsaban de la sinagoga a los que dijeran Jesucristo. Porque al decir Jesucristo, estaban reconociendo que era el Mesías, y ellos no le requirieron reconocer ese título a Jesucristo. Entonces le prohibieron a la gente, no digan aquí Jesucristo, tienen que decir Jesús, porque el que diga Jesucristo, lo expulsamos de la sinagoga. Eso lo leemos en el capítulo 9, 22 de mi hermano espiritual Juan. Mi hermano Pablo, esa fue la revelación que tuvo cuando se tuvo el nuevo nacimiento. Se dio cuenta que tenía que predicar en el nombre. Cuando dice que se le reveló Jesucristo, le dice, ¿quién eres? Dice, yo soy Jesús a quien persigue. Pero ¿por qué dice Pablo Jesús? Porque como él leyó y donde leyó no especifica a qué nombre se refiere, él quedó indeciso a qué nombre era. Y por eso dice que era Jesús. Pero ahí podemos ver que también dice, ¿por qué me persigues? A quien tú persigues. Él no era que perseguía a Jesucristo, sino a los discípulos. Pero como Jesucristo enseña que sus discípulos lo representan espiritualmente, por eso dijo, ¿por qué me persigue? Es como perseguirme hoy en día una persona que yo soy un discípulo de Jesucristo, está persiguiendo a Jesucristo. Por eso le dije en la primer programa, en la primera enseñanza, que yo vengo representando carnalmente a Jesucristo en su segunda venida. Bueno, entonces cuando dice que Jesucristo lo mandó a Ananías, Ananías ya sabía que tenían que predicar en el nombre de Jesucristo, entonces fue allá y Ananías le dice a Jesucristo, ¿cómo así que tú salvas a Pablo cuando él perseguía a los que invocan tu nombre? No dijo tus nombres, ellos predicaban siempre en un solo nombre. Y le dijo, tranquilo, porque instrumento me es este para llevar a mi nombre a los reyes de Israel, a los hijos y a los gentiles. Y vemos que Pablo sale predicando en el nombre de Jesucristo. Lo leemos en Romanos 5, 16, 25. Dice, a Jesucristo a quien yo predico, el misterio oculto desde tiempos antiguos. ¿Por qué oculto? Porque desde tiempos antiguos Jesucristo viene enseñando que se habla en el nombre. Por eso allá en Deuteronomio 18, 15 dice, el profeta hablará en mi nombre. Y por eso Jesucristo manda que se predique ahora en su nombre. Y Pablo, en el Romanos 9, 17 dice, porque he puesto en ti mi poder y para que mi nombre sea conocido en toda la tierra.
Y en Hebreos 2:12 dice, anunciaré tu nombre a mis hermanos. Es lo primero que Jesucristo le encomienda a uno, que le enseñe a las personas que no hablen en el nombre de Jehová, ni Yahvé, ni Jesús, ni Cristo, sino solamente en el nombre de Jesucristo. Por eso dice Zacarías, en aquel día uno será su nombre, Zacarías 14:9. Y en el Éxodo 9:15 también dice, porque he puesto en ti mi poder y para que mi nombre sea conocido en toda la tierra. Esta es la ira que trae Jesucristo con su pueblo, que le viene enseñando que hablen el nombre del Dios verdadero, espiritual, bueno, para hacer la diferencia, porque hay muchos dioses falsos. O sea, hay muchos libros falsos. Así que, si tú quieres ser un discípulo hoy de Jesucristo, tienes que hablar únicamente en el nombre de Jesucristo y hablar en parábolas, interpretar las enseñanzas de Jesucristo en parábola, ilustración, y leerte 7 veces este libro que se titula Mi Señor Jesucristo. En Malaquías 4 dice, a los que confían en mi nombre les resplandecerá el sol, o sea, los que hablan en mi nombre. Y también Juan en el capítulo 1:12 dice, a los que creen en su nombre le da potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Qué es creer en el nombre? Es pronunciarlo, hablar en el nombre de Jesucristo. Y en el capítulo 3:18 de Juan dice que en Jesucristo cree, no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. ¿Por qué? Porque Jesucristo dio a conocer su nombre, que es Jesucristo. Entonces manda a todo mundo a predicar en su nombre. Y en Juan 20:31 dice que para que crean que Jesucristo es el Cristo y para que creyendo en su nombre tengáis vida. Entonces Jesucristo, la condenación a las personas es el que no quiera enseñar y predicar en el nombre de Jesucristo. Pero el que enseña y predica en el nombre de Jesucristo tiene vida y salvación. Ahí está todo el misterio de las enseñanzas de Jesucristo. Bueno, el tiempo se agotó, solamente me queda decirles que para el próximo programa les voy a enseñar cómo fue que los judíos mataron a Jesucristo, porque Jesucristo no lo mataron física ni materialmente los judíos, ni mucho menos lo colgaron en una cruz. Que la paz, tanto carnal como espiritual, de mi Padre espiritual, Jesucristo, sea con todos ustedes. Vente, que Jesucristo